Buenos días, jóvenes de ciclo 4. En esta oportunidad quiero hacerles una explicación sobre el tema de lengua castellana. Entonces, ustedes en el taller están desarrollando contenido sobre la literatura precolombina. Les hablaba que el desarrollo del taller consiste en que ustedes escriban tal cual el texto para desarrollar habilidades de ortografía y gramática. Bien, en el tema de literatura precolombina también les había mencionado que el nombre corresponde a una alusión a Colón, quien fue, y se hace referencia que él es el que descubrió América, al continente americano. Esa palabra de descubrimiento es porque en el contexto europeo no se sabía de la existencia de un continente como este y le pusieron el nombre de América porque Colón realmente entendió que eran tierras nuevas, que eran tierras de la India. Por eso a Cartagena le ha puesto el nombre de Cartagena de Indias, creyendo que eran tierras nuevas pero de la India, o sea, hacia Asia. Pero nunca supo que realmente era un continente nuevo. Quien descubrió que era un continente nuevo y quien lo demostró fue un cartógrafo portugués llamado Américo Vespucio, y a él es que le corresponde por ello el nombre de América. Pero entonces, por ejemplo, nombres como Colombia corresponden precisamente a una alusión al que descubrió América. Colón. Desde el enfoque europeo, porque sabemos, por ejemplo, que América, es decir, este continente, nombre que le hayan, que se le quiera poner, pues ya estaba habitada por indígenas y por, habíamos mencionado tres grandes imperios indígenas que habitaban en estos territorios del continente. Al norte en México, que en ese entonces no se llamaba México, el imperio azteca. Ese imperio azteca tenía un grupo, pues el imperio cobijó a un conjunto de grupos indígenas, entre ellos los mexicas, y de ahí viene el nombre de México. Ya después le ponen, en ese sentido le ponen México. Otro imperio que se ubicó ya en Centroamérica, sobre todo en Guatemala y Honduras, es el imperio maya. Y otro imperio, gran imperio que se desarrolló en Sudamérica, puntualmente en Cusco, como capital de Perú. Actualmente pues Perú, la capital es Lima, pero en ese entonces, en ese gran imperio era Cusco, la capital de todo ese imperio de los incas. De tal manera que cuando llegan los españoles en el año de 1492, pues ya encontró que estaba habitada esta tierra, pero pues en ese descubrimiento, que fue algo violento, pero así se le hace, se le recuerda y conmemora el 12 de octubre del año de 1492, el día en que los españoles llegan a descubrir a América. Toda la literatura que se desarrolla antes de esa época, antes del año de 1492, se le conoce como la literatura precolombina, o sea, antes de Colón. No solamente es literatura antes de Colombia, sino es la literatura en América antes de la llegada de Colón. Por ello estamos hablando específicamente de la literatura azteca, sobre todo maya, y la inca. ¿Por qué digo sobre todo maya? Porque esta cultura, este imperio, es la que más se le conoce su literatura. Por ejemplo, hay dos grandes libros muy importantes escritos en náhuatl
que es la lengua común entre los aztecas y los mayas. Y esos dos libros se llaman el Popol Vuh, que ustedes lo pueden identificar y comprar y leer en cualquier librería, incluso del Pital. Encontramos el Popol Vuh, es un libro muy famoso y muy popular. Y entonces se puede leer en esa literatura todas las creencias, la mitología, el sistema de religioso que ellos manejaban, esa relación indígena con la naturaleza, ese sentido de la comunidad, ese sentido de la medicina, de la astronomía, cómo veían ellos el tema de la actividad de cultivo y de la pesca en relación también con sus prácticas religiosas. Sus animales, la simbología de sus dioses, etcétera, lo podemos ver en el Popol Vuh. Y hay otro libro también en náhuatl de la cultura maya, que es el Chilam Balam. Estos dos libros entonces corresponden principalmente a la literatura maya. El lenguaje del náhuatl vemos que hace parte muy importante de nuestro lenguaje castellano, aunque nosotros muchas veces no sepamos que muchas palabras nuestras en castellano tienen origen del náhuatl. Por ejemplo, palabras como chocolate, como cacao, como tomate, muchas palabras que son de productos agrícolas del campo, y muchas palabras que son como herramientas y utensilios del hogar en el campo, como canoa, como tutuma, ¿cierto? Esa tutuma, que es la parte del coco con el que muchas veces se saca agua, como un recipiente, como una vasija, son palabras propias de el náhuatl. Entonces, los incas también desarrollaron literatura, y entre los tres, los aztecas, los mayas y los incas, pues desarrollaron las ciencias de manera muy significativa, sobre todo en el tema astronómico, es decir, generaron por ejemplo calendarios propios, esas culturas, y ellos sabían de cosas que pasaban en el cosmos, en el universo, como eclipses. Podrían calcular, por ejemplo, los cambios en el clima, cuándo son los tiempos de verano, de invierno y todo eso, porque eso estaba directamente relacionado con su actividad de cultivo y su actividad de pesca. Todo eso pues relacionado con su comida diaria, pues su sobrevivencia. De tal manera que ellos les daban mucha importancia al tema de la astronomía con el tema de su alimento. Por ello ubican muchas cosas del universo como símbolos de dioses. De tal manera que también en el lenguaje de los incas, que es el quechua, también corresponden muchas palabras de origen quechua que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje castellano. Por ejemplo, cancha o chicle son palabras del quechua, y cancha, que nosotros ahorita pues hablamos de la cancha como si fuera un tema del espacio de fútbol, exclusivamente de fútbol, siendo que el fútbol sí es un deporte propiamente inventado en Inglaterra. Eso es una palabra inglesa, pero cancha es el espacio en el cual se hace recreación y juego. Y esa cancha, esa palabra sí es propiamente del quechua, de ese espacio en el que los indígenas tenían en sus resguardos como ese lugar para jugar y para divertirse y para recrearse. Eso se le llama cancha. Chicle es otra palabra propia del quechua, en el que el masticar hoja y el masticar se le llamaba chicle. Y ya nosotros, cuando compramos un chicle en la tienda, pues seguimos con la palabra, pero realmente chicle, de esas pastas que uno mastica, no era lo que hacían los indígenas, sino que ellos le llamaban el chicle a masticar la hoja.
De tal manera que en eso estamos. Yo estoy atento, jóvenes de ciclo 4, cualquier inquietud que tengan, por favor entonces estoy atento. Oye, me escriben, me expresan sus inquietudes, yo estoy atento. Espero que estén desarrollando cabalmente la guía y entonces cualquier inquietud que yo les pueda ayudar, estoy a su servicio. Feliz día, que estén muy bien.